Estar perdido es, bueno, de varias maneras. No saber en dónde está uno, no saber a dónde va, no saber hacia dónde dirigirse, o creer que está en un lugar y estar en otro. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, pues, ¿dónde estoy para ubicarme? Y eso en todos sentidos. Ayer fuimos a visitar a unos amigos y por una circunstancia nos desviamos del camino y creíamos que íbamos hacia la casa, pero estábamos yendo en otra dirección. Perdimos el rumbo, entonces también estábamos perdidos. Y entonces, para corregir, pues hay que preguntarse dónde estoy. Y bueno, eso no nada más respecto a la geografía, a los lugares, sino de muchas maneras. A veces no estamos en el camino correcto, no vamos hacia donde queremos ir, no sabemos cómo seguir avanzando en esa dirección. Entonces hay que preguntar dónde estoy. Y esta pregunta es la que debemos hacernos frecuentemente, porque podemos perder el rumbo y necesitamos retomar el rumbo. Pues, ¿dónde estoy? Y esa pregunta sale de esta necesidad de ubicarnos cada uno de nosotros. En Génesis 3, vamos a leer los versículos 8 a 13, está esta pregunta, pero un poco de otra manera, porque el protagonista de esta historia que estamos estudiando, él estaba escondido. Y también la pregunta es, ¿dónde estás cuando alguien se quiere esconder? Vamos a leer este pasaje, versículos 8 a 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos ahora. Señor, te damos realmente gracias por tu palabra que nos enseña muchas cosas, nos enseña a buscarte, porque tú eres el que nos estás buscando a nosotros. Y te pedimos que a través de tu palabra nos enseñes dónde estamos, dónde está cada uno de nosotros, cómo estamos nosotros, hacia dónde vamos, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos como personas, como iglesia. Y necesitamos tu guía, tu brújula, Señor, para ubicarnos y tomar el rumbo correcto. Ayúdanos, Padre, usa tu palabra, usa tu espíritu para hacer tu obra en nosotros y que todo esto sea para tu gloria, para llevarnos a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pero Dios creó a un hombre y a una mujer como inicio de la humanidad.
la criatura más compleja de la creación terrenal, hay una creación espiritual, de la creación física, y esa criatura dio su semejanza. Una de sus encomiendas era poblar toda la tierra y ocupar el lugar de dominio sobre la creación como representantes del Creador. Al principio vivían los dos, el hombre y la mujer, en la presencia de Dios, cumpliendo cada uno con las responsabilidades que tenían. Estaban en libertad de comer de todos los árboles que había en el huerto que Dios plantó, excepto uno. Recibieron un mandamiento claro y preciso: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este mandamiento sería probado su amor, su fidelidad, su gratitud, su fe y la confianza que tenían en su Creador. Todo lo que había en su corazón, lo que se vería en cómo reaccionaban ante la tentación, si tenían contentamiento en lo que Dios les había dado, que era todo lo que necesitaban, o si creían a un engañador al que ni conocían y llegó para meterles dudas de lo que Dios había dicho y hecho en cuanto a las intenciones que tenía al prohibirles comer de uno de los árboles que estaba también a su alcance. La mujer fue engañada, creyó la mentira de que obtendría grandes beneficios si tan solo dudaba de lo que Dios había dicho, que nada malo le pasaría, le dijeron. Comió del fruto y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Apenas comieron, hubo un cambio tremendo en todo su ser y en toda la creación. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El tentador Satanás, con forma de serpiente, les había dicho que serían abiertos sus ojos y serían como Dios. No eran los ojos de su cuerpo, con esos podían ver a la serpiente, podían ver al árbol prohibido y a todos los demás árboles. La tentación era que serían abiertos sus ojos para tener sabiduría, una sabiduría con la que podrían ser como Dios y podrían vivir independientes de Él, haciendo lo que ellos querían y poniendo ellos las reglas. Efectivamente, sus ojos fueron abiertos, pero no de manera que les trajera algún beneficio. Lo que vieron es que habían perdido el bien y que ahora el mal los controlaba. Por primera vez sintieron vergüenza, por primera vez sintieron culpa. Ya no tenían control sobre sus impulsos. Los ojos de su conciencia fueron abiertos y ahora su conciencia los acusaba por lo que habían hecho. Se dieron cuenta de que habían caído del estado de felicidad en el que vivían y que estaban en un estado de ruina. Pero más que eso, habían retado a su Creador, lo habían desobedecido y no habían creído su advertencia de que morirían si comían de ese árbol. Lo habían tenido como mentiroso o incapaz de cumplir su amenaza. Dudaron de su santidad y de su justicia. Se habían puesto bajo su ira y por primera vez sintieron miedo. Entonces trataron de tapar su vergüenza y su culpa por sí mismos. Quisieron quitarse de la vista el uno del otro, de ellos mismos. No querían que nadie los viera. Hubieran querido
que se los tragara la tierra y desaparecer. Lo más que pudieron hacer fue coser unos delantales con hojas de higuera para cubrirse parcialmente, pero cualquier intento era completamente inútil. Se escondieron, trataron de esconderse, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Con sus delantales de hojas de higuera puestos, oyeron que Jehová Dios se paseaba por el huerto. La forma casi casual como se narra indica que no era la primera vez que ocurría esto, sino que era algo acostumbrado. Ellos sabían que venía para estar con ellos, tenía una comunión de manera natural e íntima con ellos. Es muy probable que se presentara en una forma humana, ya que el hombre no puede ver a Dios. Él es a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, como dice Pablo a Timoteo. Dice el pasaje, al aire del día. Significa que soplaba una brisa. Ya era un poco tarde, había pasado el calor del mediodía y sintieron temor después de lo que habían hecho. Estar cerca del juez los asustó. Él venía en forma tranquila, tardo para la ira y grande en misericordia. Y en esto Él nos enseña a nosotros, cuando somos provocados en gran manera, a no estar furiosos ni ser precipitados, sino hablar y actuar en forma considerada y no precipitada. Cuando hacemos lo contrario, provocamos grandes problemas. Pero su cercanía resultaba pavorosa a sus conciencias culpables. Aunque Dios supo en cada momento lo que estaba pasando, ellos mismos se delataron. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice Proverbios. Vino amorosamente en busca de sus criaturas caídas, revelando la fidelidad de su amor. Aunque era el Creador, cuya majestad había sido atacada por las dos más altas criaturas que había hecho, y Él venía a señalarles su culpa. Y como Dios hace, descendió del cielo y fue a buscar al pecador. El pecador nunca buscaría a Dios, como el delincuente nunca buscaría ni se acercaría al policía, y menos al juez. No venía a verlos en su desnudez, ni a asombrarlos o a aterrorizarlos, sino a humillarlos por su pecado y convencerlos. Llegó como alguien que aún tenía deseo de tener comunión con ellos. No vino de forma súbita, sino que oyeron su voz a la distancia, avisándoles de su llegada. Y probablemente era una voz calmada y tranquila, una voz que los invitaba a encontrarse con Él. Pero en vez de apresurarse a encontrarlo y darle la bienvenida como acostumbraba, hicieron lo contrario. Fueron a esconderse de su presencia. La locura de los pecadores es creer que es posible esconderse
de Dios. Era un cambio tremendo. No sintieron un temor reverente, sino que se llenaron de terror y confusión. No sabían qué hacer. Sus conciencias los acusaban. Sentían la carga de su culpa y su pecado que los aplastaba. Sus delantales de hojas de higuera eran un fracaso. No les servían para nada. La tragedia del pecado ya podía verse en la separación tanto física como emocional entre Dios y sus criaturas. Ahora Dios era su enemigo y no tenían a nadie a quien recurrir. Adán había comido del fruto que no debía comer y no conocían a algún mediador entre ellos y un Dios justamente airado. Adán, que antes hablaba con Dios, lo había ofendido y se había vuelto su enemigo. Tenía la necesidad de esconderse. Entonces solo había una horrenda expectación de juicio. No había a dónde ir. Los árboles que antes significaban su libertad, podían ir entre los árboles y comer de cualquiera que quisiera. De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora se convirtieron en un instrumento para ocultarse. Se escondieron entre los árboles. El paraíso se convirtió en una cárcel. Estaban atrapados en su vergüenza y su culpa. Con necedad imaginaron que sus esfuerzos los protegerían del castigo divino. Se taparon con hojas y se escondieron. El tentador les había prometido que estarían a salvo, que le creyeran, que nada les pasaría, que no morirían, pero estaban huyendo por su vida. Les prometió que serían muy superiores, pero se vieron degradados. Nunca se habían visto tan pequeños como ahora. Les prometió conocimiento, pero ahora estaban perdidos y no sabían ni siquiera dónde esconderse. Les prometió que serían como dioses, poderosos y osados, pero ahora eran como criminales descubiertos, temblando, pálidos y ansiosos de escapar. Ya no eran ni siquiera súbditos, ahora eran delincuentes, prófugos, que pronto serían reos de muerte. Se escondieron. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre en el versículo 9 y le dijo: ¿dónde estás tú? Desde el mismo instante en que desobedecieron, con toda justicia, Dios podía haber ejecutado la sentencia de muerte, que era lo que especificaba la ley. Sin embargo, lo que vemos es un despliegue de la gracia divina. ¿Dónde estás? La voz no es la voz de un policía, es la llamada de un amor anhelante. También es un llamado de la justicia estricta. El Creador estaba exigiendo a sus criaturas rebeldes una respuesta. ¿Qué has hecho para que te escondas? El desnudo, rebelde, culpable, avergonzado y temeroso Adán estaba escondido entre los árboles. La pregunta no era porque Dios no supiera en qué lugar se encontraba. No es en qué lugar estás, más bien
en dónde estás, en qué situación estás, qué has logrado comiendo del fruto prohibido. Tú que querías ser como yo, ahora te escondes de mí. Nosotros no podemos ver a Adán porque se escondió, pero sí podemos oír la voz de Dios que pregunta a cada hombre pecador: ¿dónde estás tú? ¿En qué situación te encuentras? Sin duda, estás desnudo y avergonzado, temeroso, porque sabes que te has rebelado contra tu Creador, porque has querido ser como Él. Te has puesto en su lugar y lo has retado, desobedeciendo sus mandamientos. ¿Dónde estás? Es una llamada con dolor de un padre que se aflige por el pecador, pero que le ofrece redención. La reacción de Adán fue la reacción natural de un hombre caído: huir y tratar de esconderse. La acción de Dios es como siempre ha sido. No fue Adán el que buscó a Dios, Dios fue el que buscó a Adán. Así ha sido desde la caída. No hay quien busque a Dios. No hay justo, ni aún no hay quien busque a Dios. Fue Dios quien buscó y llamó a Abraham mientras todavía estaba en la idolatría. Fue Dios quien buscó a Jacob en Betel cuando él estaba huyendo de las consecuencias de hacer lo malo. Fue Dios quien buscó a Moisés mientras era fugitivo en Madián, a donde huyó porque era culpable de asesinato. Cristo fue quien buscó a los apóstoles cuando estaban comprometidos pescando, para que Él pudiera decir: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Fue Cristo quien, en su amor inexplicable, vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Él es el pastor que busca a las ovejas, y no son las ovejas las que buscan al pastor. El que ha pecado, cuando entiende su pecado y cuando entiende la santidad de Dios, no lo busca. Por el contrario, quiere alejarse y esconderse de su presencia, y se oculta detrás de lo que él cree que lo tapará, y en donde cree que Dios no lo buscará como pecador. Quizá él busque esconderse en la iglesia, pensando que posiblemente Dios no buscará ahí a un pecador, o se esconde en obras religiosas y caritativas. Se puede esconder en su indiferencia, mirando hacia otro lado, pensando como un niño pequeño que si él no ve al otro, el otro no lo ve a él. Se esconde tras la dureza de su corazón, como escondido detrás de una piedra, haciendo crecer más su maldad y aferrándose a la mentira de que nada le pasará, que no morirá, que lo que hizo no es malo, que hay otros peores que han hecho cosas más malas que él, o que lo que hace es simplemente lo que todos hacen. La separación de los seres humanos y Dios tiene su raíz en las separaciones que leemos aquí.
La gente se oculta del Dios que le busca y se esconde de su voz. Experimentan una separación dentro de sí mismos. Se produce un trastorno entre las relaciones entre ellos y se acusan mutuamente. No existe un lugar a donde huir, un lugar que no esté contaminado por el pecado y que en algún sentido no esté lejano de Dios. No hay un lugar a donde ir en el que no se necesite escuchar el mensaje de salvación y la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Dónde estás? La respuesta de Adán en el versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En esta respuesta no hubo una confesión de Adán por su pecado, pero su culpabilidad quedó al descubierto cuando reconoció su vergüenza y su miedo. Pero reconoció solo lo que era evidente, cómo estaba él. Reconoció lo que no podía ser negado. Y lo dijo. Tuvo temor porque estaba desnudo. No tenía nada con qué defenderse. No tenía ninguna excusa. Y lo que responde es: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nadie en su sano juicio se acercaría a Dios mostrando su vergüenza, la desnudez de su pecado. Necesita ser cubierto por la justicia de Cristo. Solo esa vestidura puede cubrir su vergüenza. Vestidos del Señor Jesucristo y después acerquémonos confiadamente. Tuve miedo y me escondí, es el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios sabía lo que había pasado, pero lo que quería era una confesión de Adán. Sabía la respuesta a su pregunta, pero lo pregunta porque le está dando a Adán la oportunidad de aprovechar esa mala situación en la que estaba para que mediante el arrepentimiento en ese mismo momento saliera algo bueno. Pero Adán no fue honesto delante de Dios. Todos pecamos, pero cuando pecamos aún podemos dar la gloria a Dios por confesar abiertamente nuestro pecado sin echar la culpa a los demás. En Josué, en el capítulo 7, versículo 19, tenemos un episodio de alguien que confesó. Dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Esa es la manera de darle la gloria a Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. La mayoría de las veces no hay nada que podamos hacer sobre un pecado que ya cometimos, aunque en algunos casos es posible hacer una restitución y aliviar la pérdida al ofendido. Sin embargo, sí puedes hacer lo justo ante Dios ahora mismo, confesarlo ante Él y arrepentirte, que es el arrepentimiento verdadero
dejar ese pecado, darle la espalda, alejarse lo más posible de él. La investigación que Dios hace tiene como finalidad que Adán confiese y que quede humillado ante lo evidente. ¿Cómo es que te diste cuenta que estabas desnudo? Y le recuerda la ley que le había dado. Yo te mandé que no comieras de un árbol. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Por medio de la ley conocemos el pecado. Esa es la utilidad de la ley. Dios coloca a Adán enfrente del mandamiento directamente. No es un problema de vestimenta ni de miedo, no es un problema de autoestima. El problema es el pecado de Adán. El problema de la desnudez, del miedo o cualquier otro no se puede empezar a resolver hasta que el problema del pecado sea tratado. ¿Has comido del árbol? Yo te mandé que no comieses. En el versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta ese momento Dios no se ha ocupado de él. Adán era la cabeza y por eso le habló a él, aunque Eva comió primero. Él es el problema. A pesar de haber sido enfrentado con el mandamiento que violó, siguió sin confesar su pecado. Y eso era lo más grave. Era más grave incluso que lo que hizo aquí en su intento de pasar la culpa a él. El pecado había dañado a Adán. Su naturaleza se corrompió. Entró el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo que aquí hizo es totalmente coherente con una naturaleza corrompida. Trató de librarse él y acusó a su cómplice. Pensó egoístamente en salvarse él y para hacerlo abandonó a su compañera. Se había unido a ella. Eran una sola carne. Al culparla a ella, se estaba culpando a él mismo, pero ni siquiera se daba cuenta. Él, como cabeza, debía ser el protector del vaso más frágil, debía ser su abogado, debía al menos hacerse responsable y excusar a la que supuestamente amaba. Simplemente diciendo como David dijo, pequé contra Jehová. La culpa era de Adán. Él era el responsable, no Eva. Pero la acusó injustamente y se negó a aceptar la responsabilidad que tenía porque él participó en el pecado de ella. Este es el evangelio al revés. Cristo, el segundo Adán, hizo todo lo contrario que el primer Adán, cumpliendo las buenas noticias de que la simiente de la mujer, un descendiente de la que fue engañada, aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría al ser humano al lugar que Dios había previsto para él. La falla de Adán hace brillar más la obra de Cristo. Cristo, siendo totalmente inocente y sin haber participado del pecado, tomó la culpa de su esposa, de la iglesia,
a quien amó, y se hizo responsable de esa culpa. La cargó sobre él y sufrió el castigo que ella merecía. Murió en la cruz cumpliendo la sentencia merecida por la desobediencia de la ley de Dios, una ley que Dios le dio a ella y que ella violó. Sufrió para librarla del castigo y de las consecuencias del pecado, de la esclavitud a la que se sometió cuando obedeció al pecado. Hizo el sacrificio para aplacar la ira de Dios por el pecado, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio sin mancha, un cordero sin mancha, y así restaurar la relación de amor, amistad y confianza con el Creador y su creación, que después de lo que había pasado perdieron todo, perdieron la armonía y la confianza que había entre ellos, se hicieron egoístas y era prácticamente imposible que se amaran unos a otros. Se hizo su abogado, intercede constantemente por ellos, hizo todo lo necesario para deshacer las obras del diablo. Por la misericordia de Dios podemos ver este pasaje a la luz del Evangelio de Jesucristo y a la luz del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo nos muestra que aunque estar en Adán, el representante de la humanidad bajo el poder del pecado, los mantiene esclavos de la muerte, estar en Cristo, que es la cabeza, que representa la humanidad nacida del don de la gracia, nos da la libertad para vivir otra vez. Dice Romanos capítulo 5, versículos 17 a 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nuestra desnudez y vergüenza por nuestro pecado es cubierta con el vestido de justicia de nuestro mediador, que se puso en la brecha a nuestro favor para que no fuésemos destruidos. La aceptación, el perdón, amor y paz de su evangelio dan vida a los muertos. Por medio del segundo Adán, Cristo, podemos tener vida. Por medio de él se nos abre nuevamente el camino al árbol de la vida. Por medio de él podemos conocer a nuestro Creador como Padre y ya no como juez. Y en la comunión con su cuerpo, de que Cristo es la cabeza, podemos empezar a estar enteros y recuperar el amor y la armonía con nuestros semejantes. El primer Adán es un contraste total. Respondió a Dios. Ella tomó del árbol, me dio, yo comí. Yo solo lo hice para complacerla. Él sabía que debía obedecer y honrar a Dios, no a su mujer.
La excusa que dio no lo libraría del juicio. No se debe agradar ni al mejor amigo, ni a la persona que amemos en el mundo, desagradando a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El intento de Adán de zafarse de la culpabilidad no nada más fue responsabilizar a Eva, culpó en esencia a Dios de pecado. Tú me diste a esa mujer y ella es el problema. Ella me dio del árbol y yo comí. De otra manera, yo no hubiera comido. Entonces Dios deja de hablar con Adán. Admitió que pecó. Yo comí. Ya no tiene ningún caso seguir batallando con el hombre. Ya no es necesario. En lugar de atenuar su crimen, lo estaba agravando con su defensa superficial y vacía y con su menosprecio a Dios. Aunque se enoje con su mujer por ofrecerle el fruto, y aunque se enoje contra Dios que le dio a esa mujer, sigue siendo culpable. Dios se dirige a la mujer para oír lo que ella tiene que decir. Vemos la respuesta de Eva en el versículo 13. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ella acaba de escuchar el recordatorio que Dios les hizo acerca del mandamiento que les dio. Y la pregunta va dirigida a eso. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Vas a reconocer tu falta y vas a confesar? Ella comió, pero además indujo a comer, a pecar a su compañero. La pregunta se podía entender: ¿cómo fue posible que tú, que debías ser una ayuda idónea para tu marido, llegaras a ser una consejera perversa para él? Si violamos un mandamiento, pecamos, ofendemos a Dios y perdemos su favor. Nos ponemos bajo su ira y bajo maldición. Cuando inducimos a otros a pecar, hacemos la obra del diablo y somos culpables de sus pecados y cómplices de su condenación. ¿Qué hemos hecho? Mujer, ¿confesarás tu falta? ¿La reconocerás? ¿Comprendes lo malo que fue? ¿Qué es lo que has hecho? Eva tampoco confesó. Puso toda la culpa en la serpiente. La serpiente es la engañadora. La serpiente es el enemigo. Y sí, ahí está. Y muchas veces se le echa la culpa. El pecado es un engendro que nadie desea reconocer, lo que demuestra que es sumamente ofensivo y detestable. Los que están deseosos de llevarse el placer y obtener algún beneficio del pecado se echan para atrás con tal de no llevar la culpa y la vergüenza que causa cuando queda al descubierto. Eva sería condenada por la gran maldad de la que fue amonestada, pero ella no se quedó callada. Admitió que fue engañada y luego comió. Eso era verdad. El problema viene cuando no somos capaces de ver
que permitir ser engañados es pecado en sí mismo, porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Ella sabía la verdad de Dios y la cambió por lo que le dijo la astuta serpiente. Aunque no lo dijo, en el fondo hizo lo mismo que Adán. Al no admitir su culpabilidad, estaba diciendo que ella era inocente y las circunstancias de las que ella no tenía control la empujaron. Al culpar a la serpiente, cree neciamente que será absuelta. Ella dice que no es la culpable. La serpiente es la malvada. La serpiente, ese astuto animal del campo que tú creaste y que pusiste en el paraíso con nosotros, me engañó y por eso comí. Si no hubiera sido por la serpiente, yo nunca hubiera pecado. Nosotros tenemos esa tendencia de culpar a Dios por nuestro pecado. Pensamos que finalmente, en su soberanía, por medio de su providencia, nos puso en las circunstancias que nos llevaron a pecar. Si Él no hubiera querido, eso no habría pasado y yo finalmente no hubiera pecado. Los culpables somos nosotros que torcimos la providencia por nuestra propia inclinación al mal. La serpiente es la engañadora, pero ¿quién obligó a Eva a escuchar sus engaños y a llegar a confiar en ellos más que en la palabra de Dios? Ella los dejó entrar abriendo la puerta cuando quiso escuchar las calumnias contra Dios, que luego creyó. Al pecar vino la vergüenza y el miedo. Su conciencia despertó y Dios no se quedó callado. Y esas voces en su interior no le permitían cegarse a sí misma con relación a su pecado. No podía quedarse con la idea: yo no tengo la culpa. La serpiente, que en este pasaje es la personificación de Satanás, parece ser el culpable final ante los ojos de Eva y de muchos que quieren ver una salida al culpar a alguien más. Muchas veces culpamos, ya no hay nadie más, al diablo. El verdadero enemigo del hombre es el pecado que le atrae porque le agrada lo que le ofrece. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Dice la carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo que es el pecado, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y como vemos que hicieron Adán y Eva, el pecado también es rebelión contra Dios. Ellos se rebelaron y provocaron la ira de Dios. En Deuteronomio 9, versículo 7, dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. El pecado promete y nos miente. Al mentirnos nos engaña. Nunca recibimos lo que nos prometió. Cuando nos damos cuenta,
no solo no recibimos lo que nos atrajo, sino que nos deja en una situación terrible, con el corazón endurecido y alejados de aquel que sí nos puede satisfacer, el que nos ama y nos da su mandamiento, no para que seamos infelices, sino para nuestro bien. Aunque seamos engañados, eso no justifica el pecado. Sin embargo, somos engañados por la misma trampa que ya conocemos una y otra vez. Tenemos la esperanza de que esta vez, por fin, sí tendremos algo, sí nos dará algo. Mientras no reconozcamos y confesemos nuestro pecado, no podremos salir de ese círculo vicioso. Dice el Salmo 32, versículos 3 y 5: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pobre Adán, pobre Eva, cómo han caído. Pero si ellos no hubieran pecado, yo no estaría como estoy. Estaría feliz. No hay a quien echarle la culpa, ni hay un árbol atrás del cual esconderse. El relato del Génesis nos hace ver nuestra condición actual. Pecamos y estamos como ellos, confundidos y temerosos, porque el pecado, cumpliendo la sentencia, nos mató, nos separó de Dios y quedamos incompletos, partidos, quedamos fragmentados, nos volvimos egoístas y desconfiados, así como Eva no podía confiar en Adán, que a la mera hora la dejó abandonada a su suerte, ni Adán podía confiar en Eva, que lo mal aconsejó y lo impulsó a pecar. Y así son nuestras relaciones con nuestros semejantes, llenos de desconfianza, de tratar de culparlos cuando surge algún problema. Todo empezó al dudar de Dios. Al estar en malos términos con Dios, no podemos estar en buenos términos con nuestro prójimo. Y se puede ver en cómo nos relacionamos con ellos, aún con los más cercanos, con nuestros familiares y amigos. Nos ofendemos fácilmente y les atribuimos malas intenciones. Vemos en ellos alguna falla y es nuestra excusa para justificarnos nosotros. Algo hay en lo que dijo, en lo que hizo. Se quiere burlar de mí. Pensó mal de mí. Entonces, ellos tienen la culpa de mi enojo, de mi frustración, de mi pecado. Vemos la espina en su ojo, pero somos incapaces de ver la viga en el nuestro. La economía, la sociedad, mis vecinos y amigos me llevaron a pecar. Ellos son los culpables. Estamos enojados con Dios porque en última instancia Él permitió que pasaran ciertas cosas en nuestra vida. Y entonces yo soy víctima de las circunstancias.
¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Dónde estás tú? ¿Detrás de qué árbol te quieres esconder? No busques a quién echarle la culpa. Lo que tienes que hacer es lo que no hizo Adán ni Eva. Simplemente decir, yo he pecado contra Dios y actuar en consecuencia. Has oído de Cristo y solo confiando en su obra vas a restablecer las relaciones con Dios, solo por gracia, no por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo. Sin estar bien con Dios, ninguna de tus relaciones y ninguna de tus actividades será correcta, porque no será para la gloria de Dios. Dios debe ser tu prioridad. Él debe ocupar el primer lugar en tu vida. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y algunos buscan un árbol detrás del cual se puedan esconder y se excusan de este mandamiento. Algunos se excusan diciendo: mi familia es mi principal ministerio. Pero están mal interpretando lo que oyeron, porque se da por hecho que un creyente ama a Dios sobre todas las cosas. Si Dios es tu principal ministerio, todo lo demás se irá acomodando en el lugar que le corresponde. Si pones otra cosa en ese lugar, la que sea, estás fracasando lamentablemente, y cuando te des cuenta ya será tarde. En realidad no puedes amar a nadie, ni a tu prójimo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu padre, si antes no te has reconciliado con Dios. Si tu amor no es para llevarlos a Cristo, los quieres de una manera egoísta, los quieres para ti, y en realidad los aborreces porque los envías al infierno. ¿Dónde estás tú? Este es un llamado misericordioso de parte de Dios para que ya no estés perdido, para que ya no te estés escondiendo, para que dejes tus excusas y regreses a Él por el único medio que tenemos, por Cristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra, pedimos que le des poder por tu Espíritu. Te damos gracias porque tú siempre desciendes a buscarnos. Veniste a buscarnos cuando estábamos perdidos. Y muchas veces seguimos perdidos, perdemos el rumbo, nos alejamos de ti. Pero oímos hoy tu voz, nos pregunta: ¿dónde estás? Y te pedimos que nos ayudes
a no perder el rumbo, a no dejarnos engañar, de desviar pues por las cosas del mundo, que no tiene la culpa, ni Satanás, que tampoco tiene la culpa, sino nuestra dureza, nuestro pecado es el que nos desvía, el que nos hace alejarnos. Ayúdanos, Padre, tú sabes cuál es nuestra real necesidad. Obra en nosotros, llévanos a ti por medio de Cristo, que eso te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo para tu gloria.